Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les habla el pastor Edingal. Me da mucho gusto que esté aquí acompañándonos en esta preciosa hora en Reflexiones de Fe. Esperamos que el tema del día de hoy sea de mucha bendición para su vida. Y hoy quiero hablarle bajo el tema de potencializarte en Dios. Pero antes de iniciar el tema, quisiera también levantar una oración a nuestro Padre que está en el cielo para que nos ayude y nos auxilie en el día de hoy para poder entender su palabra. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor de la gloria, venimos delante de tu presencia, Señor amado, pidiéndote, Señor eterno, que libere nuestra mente, que libere nuestros oídos, que libere, Señor de la gloria, todo nuestro ser, Señor eterno, y que nos auxilies a comprender tu palabra en el día de hoy. Señor amado, que tu palabra fluya, que tu palabra, Señor de la gloria, caiga en buena tierra y germine, Señor amado. Bendice a nuestros oyentes, bendice a aquellos, Señor de la gloria, que están escuchando el mensaje del día de hoy. Dale, Señor de la gloria, a través de tu palabra, Señor bendito, una razón más de ser, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor de la gloria, oramos y pedimos que el tema del día de hoy sea de una bendición sobrenatural en la vida de todo aquel que nos escucha, Señor eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Le decía que el tema del día de hoy es potencialízate en Dios. ¿Qué es potencializarse? Bueno, entre todos los significados que puede tener esta palabra, uno de los significados que más me llamó la atención es que a pesar de todas las dificultades que estés viviendo, saques fuerzas para levantarte con una doble porción de lo que antes tenías. En el libro de Juan, capítulo 7, verso 38, dice las Escrituras: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hemos dejado este fundamento bíblico casi al olvido. Casi ya no se experimenta ese brotar del Espíritu en el creyente. Pero, ¿por qué? Esa sería la pregunta del millón. ¿Por qué? Nos hemos acomodado a un mundo totalmente ajeno a Dios. ¿Será ese un caso, hermano, real? Sí, sí lo es. Un mundo, hermano, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. A las demandas de Dios, este mundo, hermanos, le llama violaciones a los derechos humanos. Amén, etcétera, y cosas como así, ¿no? Entonces, el río que brotaba, que brotaba de nuestro ser, se estancó. Usted preguntará, ¿cómo se estanca? Fue fácil, se contristó al Espíritu Santo. Porque en el siguiente pasaje, hermano, del libro de Juan, capítulo 7, versículo 39, dice, hermano, y habla que Jesús estaba diciendo y hablando del Espíritu Santo que vendría después de su partida al cielo. Hace unos días escuché algo que me llamó mucho la atención. El río que fluye y corre libremente, cuando la basura le cae, la saca a la orilla. ¿Por qué? Porque no le pertenece, no la recibe. ¿Y qué pasa con esa basura que saca a la orilla? Bueno, esa basura pasa por un proceso hasta que se convierte en abono. Entonces el río vivo, el río que fluye, potencializa la basura hasta convertirla en abono para su beneficio. Por eso vemos mucha vegetación a sus orillas, hermano, y esa no es una casualidad. Pero el río estancado es un río que con el tiempo, hermano, se va secando. Sus aguas se van disminuyendo hasta que queda, hermano, solamente unos cuantos charcos de agua y ya no tiene las fuerzas para que la basura salga. Tiene olor fétido porque, hermano, aún, hermano, los animales llegan ahí, hermano, a hacer sus necesidades y la gente, hermano, comienza a tirar cosas, hermano, cosas a ese río estancado, hermano, y lo convierte en un río fétido, en un río contaminoso, hermano, al que tome, hermano, o se bañe en esas aguas estancadas. Hay mosquitos, hay de toda clase de enfermedades. Entonces, en otras palabras, el que tiene corriente de agua viva en su interior no desmaya. Potencializa toda la basura que el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, le tira. Y le sirve como experiencia para su caminar. La saca de su interior, no le da cabida.
y así se convierte en bendición para todo el que está a su alrededor. Cuando habla solo para bendecir. Cuando llega a un hogar se siente la bendición de que alguien de Dios llegó a esa casa. Cuando ora por un enfermo, el enfermo sana. Cuando visita, hermano, a alguien en prisión o lleva, hermano, lleva algo a alguna casa, hermano, o a algún lugar, hermano, hay una bendición que brota, hermano, sin necesidad a veces que abra su boca. Amén. Entonces se convierte de bendición para todo el que está a su alrededor. Pero el que tiene aguas estancadas, hermano, que apenas si tiene charcos, hermano, tiene que tener mucho cuidado porque en vez de ser de bendición, servirá para una contaminación. El agua que está sucia, hermano, no es un agua saludable. Entonces servirá para contaminar al que se le acerque. Será agua contaminada, le vuelvo a repetir. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, verso 11, dice, hermano, voy a leer de la versión de las Américas y de la Reina Valera 1909. En la versión de las Américas dice, hermano, que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Amén. Nuevamente, hermano, en la versión de las Américas, Apocalipsis 22, versículo 11, dice que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Y en la versión Reina Valera, hermano, 1909 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. La Biblia nos lleva a este principio, hermano, a un principio que le vuelvo a repetir y volvemos a caer al punto del principio, que es un principio, hermano, que se ha olvidado, que ha quedado, hermano, en el pasado. Amén. Entonces, hermano, la Biblia nos lleva a ese principio, al principio de guardarnos, de no ceder a las tretas del enemigo. Él conoce nuestro pasado, por eso nos tira basura del pasado. Amén. Yo siempre le digo a la iglesia, cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Porque es la única forma que te va a dejar en paz. Porque si tú le aceptas que fuiste de lo peor en tu pasado, pero no miras tu futuro, que ya Dios te perdonó, que ya Dios ha hecho una obra sobrenatural en tu vida, que ya Dios ha cambiado tu caminar, tu forma de ser, hermano, si tú le crees a Él que por causa de tu pasado tú vas a ser condenado, hermano, entonces ensuciarás tus aguas y ya no tendrás las fuerzas para sacar esa basura fuera de ahí. Amén. Entonces, hermano, Él, hermano, te puede decir lo que quiera, te puede tirar la basura que quiera, te puede hablar de tu pasado, hermano, cuantas veces quiera, pero recuérdale su futuro. Su futuro es un futuro de destrucción, un futuro donde va a ser destruido. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que antes de conocer a Jesucristo, no lo mirábamos como basura, porque no teníamos el entendimiento, pero ahora tenemos entendimiento y a un Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, pero también nos avisa cuando hay basura en nosotros. Al no hacer caso a la voz del Espíritu Santo y atesorar la basura, lo contristamos a Él. Y en vez de sacar la basura a la orilla, hermano, y potencializarla, hermano, hasta que se haga abono y potencializarla y agarrar fuerzas y experiencia, hermano, de esa treta que el enemigo nos haya tirado, hermano, en vez de hacer eso, sacamos al Espíritu Santo, sacamos la vida que nos está dando. Y así, hermano, nos convertimos en riachuelos, en charcos de agua nada más. Solamente con la figura de lo que fuimos antes, pero sin vida. Amén. Y cuando yo digo la figura de lo que fuimos antes, me refiero a la figura de que antes fuimos un río.
No sé si usted ha experimentado y ha llegado a algún lugar, hermano, aquí, hermano, en el área por donde yo vivo, hay varios lagos, hay varios ríos, hermano, y yo viví en una ciudad donde hay un río que en mis tiempos, hermano, de high school, hermano, de escolar, nosotros salíamos, hermano, a venir a ese río. Y de repente llegué un día, hermano, a ese río y lo miré totalmente seco. Ahí están las piedras, ahí está, hermano, el camino donde corría el agua, pero ya no existe nada. Hay unos cuantos charcos, hermano, de agua sucia, hermano, pero ya no hay, hermano, la vida que le mirábamos cuando llegábamos a acampar a ese lago, a ese río. Se convirtió en un riachuelo. Entonces solamente tiene la figura de lo que fue antes, pero ya no hay vida en él. Hay desolación. Entonces, cuando sacamos al Espíritu Santo, hermano, cuando sacamos la basura cuando sacamos la vida que nos da, hermano, el Espíritu Santo, hermano, entonces quedamos solamente con la figura de lo que fuimos antes, pero sin vida, solamente con aguas estancadas, con aguas contaminadas. Amén, con aguas que tiene toda clase de contaminación. Y no hay nada, hermano, que podamos hacer nosotros hasta que no identifiquemos cuál es el problema. Y el problema más grande que fue, hermano, o que es, hermano, es que nosotros le creímos al enemigo, hermano, aún hasta que nosotros éramos víctimas. Amén. Hay gente, hermano, que se secó totalmente solamente porque alguien le dio una mala mirada o alguien no lo visitó cuando estaba enfermo o alguien, hermano, le dijo algo, hermano, que lo lastimó, pero no potencializó aún esas palabras negativas y las tomó para agarrar fuerzas y salir adelante. Y esto, hermano, no es un misterio dentro del Evangelio. Hay cientos de miles de creyentes que hoy en día, hermano, están alejados. ¿Por qué? Sencillamente porque miraron la basura y la atesoraron la basura que tenían. El creyente, el cristiano, hermano, que es atacado, y esta es una gran realidad, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, no va a atacar a alguien que no le sea una amenaza a él. El enemigo no te va a dar problema, hermano, si tú no eres una amenaza para él. Y yo te invito a que tú seas una amenaza para él. Te tire lo que te tire, pero que tú te conviertas en una amenaza para él. ¿Por qué crees tú que tal vez, hermano, hasta antes de nacer o en tu nacimiento te quisieron matar? ¿Por qué crees tú que en toda tu niñez viviste los problemas que viviste? Porque él no te estaba viendo a ti. Él estaba viendo lo que tú ibas a hacer en Dios, si Dios te alcanzaba. Entonces, él quería destruirte, él quería matarte, él quería que se acabara tu vida en la forma más trágica posible. Pero no lo logró, porque Dios llegó. Dios, hermano, envió a su Hijo amado para que todo aquel, hermano, que en él creyera alcanzara vida eterna. Ahora, ya creíste en el Señor. Entonces, hermano, volviendo al texto inicial de Mateo capítulo 7, de Juan capítulo 7, verso 38, dice, el que cree en mí. Esa es la palabra clave, creer en él. Al creer en él, de lo más profundo de tu ser brotarán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque desciende el Espíritu Santo te toca, el Espíritu Santo te transforma, y entonces todo lo que tú tenías antes negativo, hoy se convierte en positivo. La destrucción que antes tú proclamabas, hoy se convierte en bendición. Hoy se convierte en vida, porque el Espíritu Santo es vida. Y por lo tanto, hermano, de tu ser interior, de nuestro ser interior, brotan esos ríos de agua viva. Ese poder del Espíritu Santo, para poder decirle no al pecado. Al principio de esta transmisión yo te decía de que estamos en un mundo, hermano, totalmente ajeno a Dios. Un mundo que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Y te decía de que a las demandas de Dios se les llama una violación a los derechos humanos. Amén. Pero tú crees, hermano, que Dios, que es el creador de la humanidad, va a violar a la humanidad. Claro que no, si Él la creó.
Pero las demandas de Dios, hermano, son lo que Apocalipsis, hermano, Apocalipsis nos dice. Amén. En el capítulo 22:11. Dice que el injusto siga haciendo injusticia. ¿Por qué? Porque el injusto, hermano, el injusto lo que hace, hermano, es que hace ver como que lo que está haciendo lo puede estar haciendo aún hasta de parte de Dios, pero es una injusticia. Entonces dice, el injusto que siga haciendo injusticia, que se siga jactando de injusto. Y que el impuro, o sea, el sucio, se siga ensuciando más. Amén. Pero que el justo siga practicando la justicia, dice. O que sea todavía justificado en Dios. Y cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, hermano, Dios nos justifica por la sangre de Jesucristo, aleluya, que está en nosotros. Amén. Hay un texto bíblico que a mí, o una historia bíblica que a mí me fascina mucho, hermano, y es, hermano, la historia de Abraham. Dios, hermano, Dios nunca te va a pedir a ti, hermano, que des algo que a ti, hermano, que tú quieras dar. Él siempre te va a pedir algo que a ti te gusta, algo que tú estás enamorado, algo que tú, mi amado hermano, tienes guardado y que tú ahí lo estás atesorando. Entonces Dios te lo va a pedir. Abraham le pidió a su hijo. Amén. Y le dice, dame a tu hijo al que amas. Le pidió, hermano, ¿por qué? ¿Por qué no le pidió a Ismael, siendo Ismael, hermano, el primogénito? Porque Ismael era el primogénito. Naturalmente Ismael era el primogénito. Pero Dios, hermano, estaba viendo que en el corazón de Abraham Ismael no tenía el mismo peso, el mismo valor, sino que era Isaac. Entonces vino Dios y le pidió a Isaac. Y le trajo, hermano, y le dio la petición. Y Abraham, hermano, se lo iba a conceder a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham había aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros decimos esa palabra, yo amo a Dios sobre todas las cosas, hermano, tú vas a tener que pasar, hermano, la prueba. ¿Y qué es una prueba? Una prueba es un examen, un test. Dios, hermano, te va a dar el test, te va a dar el examen a ver si verdaderamente lo amas con todo tu corazón. ¿Y qué es lo que vas a tener que hacer? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer yo? Que en el momento de la tentación, cuando Dios dé permiso a una tentación, hermano, nosotros que decimos amar a Dios con todo nuestro corazón, podamos decirle, Señor, yo te amo con todo mi corazón, así que esta tentación yo le digo que no. Y así le daremos, hermano, no solamente un batazo, no solamente una patada, no solamente un empujón, sino que aventaremos al diablo, hermano, hacia las profundidades donde le corresponde estar. Pero si nosotros que amamos al Señor con todo nuestro corazón, en el momento de la tentación, cedemos a la tentación, nos falta amor. Entonces nos estamos convirtiendo en ríos estancados, en ríos que no está fluyendo el agua ya, porque estamos cediendo a una tentación, estamos metiéndonos a una tentación. Si antes tú, hermano, eras un ladrón y robabas, tal vez te va a dar la tentación hoy que crees en Cristo en agarrar algo que no es tuyo. Si antes, hermano, eras un adúltero, tal vez te va a llegar la tentación de caer en un adulterio. Si antes, hermano, te encantaba la pornografía, tal vez hoy te va a llegar, hermano, hermana, te va a llegar la tentación de ver pornografía. Amén. Nosotros, hermano, tenemos que tener la capacidad aún hasta de limpiar nuestros celulares, hasta de limpiar nuestras computadoras. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar y probar, hermano, que verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que pasar ese proceso, tenemos que identificar ese proceso, hermano, al que Dios nos quiere llevar cada vez que nosotros, hermano, le proclamamos amor hacia Él. Cada vez que nosotros proclamamos que le amamos con todo nuestro corazón. Amén. Entonces, hermano, vuelvo a recalcar, antes de ir terminando, de que nosotros no somos riachuelos, de que nosotros no deberíamos de ser, hermano, aguas estancadas, que no deberíamos de ser aguas pestilentas, sino que nosotros tenemos que respirar y que de nuestros poros salga, hermano, el perfume agradable a Dios. Amén. Esa es una invitación que yo te quiero hacer el día de hoy. No quiere decir, hermano, de que hoy en día no seamos pecadores,
porque ahí estaríamos poniendo a Dios como un Dios mentiroso. Nosotros somos pecadores, pecamos en cada instante, pero eso no quiere decir, hermano, que no busquemos, hermano, el limpiarnos cada día, que no busquemos de Dios cada día. Hay mucha gente, hermano, mucho creyente, y hermano, este tema es prácticamente para aquel creyente, hermano, que está viviendo bajo estas situaciones. Porque el que no conoce de Cristo, el que no ha recibido a Cristo en su corazón, hermano, no le interesa al enemigo. Ya lo tiene encausado, no le interesa. Al enemigo le interesa el que él sabe que le va a causar un problema. Pero cuando tú identificas cuál es el problema, entonces, hermano y hermana, podemos nosotros entonces crecer y poder, hermano, nosotros podemos, hermano, entonces potencializar toda la basura que el enemigo nos tire y hacerla, hermano, que esa basura, hermano, salga de nosotros, se vaya a la orilla, se convierta en un abono y que sea de nuestro beneficio. Porque vendrá gente, hermano, a hablarnos del mismo problema que tú tienes. Vendrá gente que va a venir y te va a pedir un consejo, y tú, como ya tienes la palabra, ya tienes la victoria, ya tienes, hermano, ya alcanzaste, hermano, éxito, por decirlo así, en esa situación, vas a poder dar el consejo de vida y no un consejo con aguas estancadas. Hay gente que da consejos, hermano, levantándose de adulterar, por ejemplo. No puede dar un consejo del serle fiel a Dios, o levantándose de fornicar. No puede dar un consejo, hermano, de vida a una persona que está cayendo en fornicación, o una persona que practica el homosexualismo. No puede darle un consejo a una persona que se mantenga alejado de eso cuando él no ha podido, hermano, vencer esa área. Amén. Cuando no ha podido salir de ahí, cuando su agua todavía está sucia. Amén. Y esos son unos ejemplos naturales que se ven hoy en día. Pero hay otros ejemplos, hermano, que tú puedes ver, hermano, tal vez más internos, hermano. Entonces nosotros necesitamos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros para poder potencializar, hermano, hermano, y levantarnos con una doble porción de lo que antes teníamos. Estar siempre vivos, estar siempre alertas a lo que Dios tiene. Por eso te vuelvo a repetir, la Biblia nos lleva a ese principio, al principio de guardarnos, de no ceder a las tretas del enemigo. Te va a tirar mucha basura, pero tú puedes vencer. Tú puedes vencer. A Job, hermano, a Job dice la palabra, hermano, que le llevó, hermano, que lo llevó a que pasara un proceso para ver, hermano, si Job caía. Pero nada de lo que él hizo, hermano, fue sin antes ser autorizado por Dios. Y una de las cosas que a mí me llama la atención en Job, hermano, es que se ve el límite que el enemigo tiene para tocarte. Si tú ves, hermano, a Job, hermano, cuando el enemigo viene contra todo con Job, hermano, antes de ir con Job, hermano, tiene que presentarse delante del Padre, y el Padre le tiene que dar el ok, hermano, de lo que va a hacer. Le tiene que dar, hermano, la aprobación de lo que va a hacer. Y una de las cosas que llama la atención es que le dice, está bien, pero no lo toques a él. Está bien, pero no toques su vida. O sea, le pone límite. El enemigo tiene límite. Así como el mar tiene su límite, hermano, el 75% me parece, hermano, de agua del mar, hermano, está, hermano, con límite. Y cuando digo 75% me refiero, hermano, a que la tierra, hermano, es 75% de agua. O sea, en otras palabras, hermano, nos cubriría completamente si no tuviera límite. Pero Dios le puso el límite al mar. Entonces, ese 75%, hermano, de agua, hermano, tiene un límite hasta dónde va a llegar. Y así es el enemigo. Tiene un límite hacia dónde va a llegar. ¿Qué es lo que se le permite hacer? ¿Y qué es lo que no se le permite hacer? Pero como tú tienes Espíritu Santo, como tú tienes vida, tú puedes identificar cuál es el problema. Para terminar, hermano, quiero tocar otro punto, y es, hermano, cuando nosotros miramos que tenemos problemas en casa.
Cuando nosotros tenemos problemas en casa, hermano, inmediatamente decimos, el diablo se me metió a la casa. Sí, pero ¿cómo se metió? Hace unos días, hermano, en el trabajo secular, yo estaba viendo, hermano, se infestó de hormigas. Y estaba viendo, hermano, una línea larga de hormigas que iban y venían, hermano. Y mientras yo las miraba, porque iba a llegar la persona que iba a fulmigar, y mientras yo las miraba, yo me preguntaba por dónde entrarían. ¿Cuál fue la puerta que se abrió para que entrara todas estas hormigas a este lugar? El lugar es un lugar limpio, aparentemente, el lugar es un lugar limpio, el lugar es un lugar que proveen servicios de salud, y es un lugar que no debería tener problemas de infestación de ninguna clase. Y viendo eso, hermano, me di cuenta que de donde estaba eso, que era el comedor, de ahí para adentro, hermano, dentro de esta clínica, no había ni una sola hormiga. Todas estaban en ese lugar del comedor. ¿Y cuál era el problema? Era de que los trabajadores dejaban sucio el lugar. Dejaban comida, dejaban dulces, dejaban, hermano, bebidas, hermano, destapadas, hermano, donde las hormigas llegaban. Y era un caos esa parte. Entonces, fulmigaron, hermano, a los 2 días estaba otra vez. ¿Por qué? Porque el problema no se había quitado, no era la fulmigación, sino que era el limpiarse. Era el no dejar, hermano, la basura que quedaba. Amén. Entonces, eso es lo mismo con lo interno. Si nosotros, hermano, podemos, hermano, arrodillarnos a orar, fulmigación, a arrodillarnos a orar, hermano, a pedirle al Señor que nos muestre, a pedirnos al Señor que limpie, a pedirle al Señor. Pero si nosotros no nos limpiamos, si nosotros no reconocemos, no identificamos el problema, hermano, no identificamos que fuimos nosotros los que abrimos la puerta para que esa infestación, hermano, de animales entrara, o esa infestación de pecado entrara, o de esa infestación de problemas entrara a nuestro hogar, hasta que no identifiquemos eso, hermano, nosotros no podemos recobrar la vida en el Espíritu Santo. Nosotros no podemos recobrar el fluir del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no podemos recobrar, como dice las Escrituras, de su interior, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. De lo más profundo. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Dios te bendiga ricamente. Espero en el Señor, mi amado hermano y hermana, que este tema te haya servido, que nos sirva a todos, empezando conmigo, hermano, que nos sirva a todos, que seamos, hermano, nosotros ejemplo de vida, pero no solamente de hablar, de palabra, sino que con nuestros hechos, que podamos nosotros recobrar, hermano, lo que antes teníamos en Dios, que podamos recobrar el brotar de ese espíritu, el brotar de esa corriente de agua viva en nosotros. Amén. Nosotros, hermano, tenemos que dejar de acomodarnos al mundo y tenemos que acomodarnos a la misericordia de Dios. Tenemos que acomodarnos a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermano, que ese río brote en ti, que ese río, mi amado hermano y hermana que me escuchas, sea brotado dentro de tu ser, que salga, hermano, cada vez que hablas, sea de bendición para tu vida, que sea de bendición para la vida del que te escucha, del que se acerca, que sea de bendición para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, hermano, para toda tu familia, que seas una bendición solamente con tu presencia, no digamos al hablar. Amén. Que Dios te bendiga ricamente. Oramos al Padre que cualquier necesidad que tú tengas sea contestada. Oramos al Padre que cualquier enfermedad que tú tengas sea sanado, que cualquier situación en la cual tú te encuentres, el Dios de la gloria te auxilie.
Amén. Que Dios te bendiga ricamente y nos estaremos escuchando aquí próximamente con un nuevo tema en la hora de reflexiones de fe. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.